Ahora esta meta, la meta de Pablo en Colosenses 1, el objetivo para todos y cada uno de nosotros es un objetivo que lo abarca todo. Es algo en lo que estamos comprometidos todo el tiempo. Tenemos proyectos secundarios en la vida. Puede haber algo que estamos tratando de hacer en el lado de la cosa principal o lo que estamos dedicando nuestra atención, y sin embargo, esta meta de trabajar para la santificación, para la esposa, este ministerio es algo que incluye a todos los hermanos que lo hacemos. Implica la forma en cómo pasamos nuestro tiempo. Está envuelto en la forma en que gastamos nuestro dinero, en la que hablamos, no solo cuando estamos con otros cristianos, sino en la forma que hablamos en nuestros hogares. Está envuelto en el tipo de libros que leemos. Y nuestro culto familiar y nuestros hogares está involucrado, está envuelto en el mismo trabajo que hacemos. Incluso si eres una persona que no está involucrada en el ministerio pastoral de una manera formal, si eres lo que sea que hagas, eres tú. Tú hacemos vocacionalmente este llamado a ver santificada a la esposa de Cristo. Incluye todo lo que hacemos, y eso nos da gozo, le da sentido y propósito a todas las diversas dimensiones de nuestra vida, porque estamos comprometidos con la santificación de la esposa de Cristo. Entonces, a modo de aplicación, las cosas no salen bien cuando el equipo no tiene claro el objetivo. De vuelta a ese equipo de baloncesto, pero el equipo de baloncesto no sabe que el objetivo es ganar el juego tomando la pelota y metiéndola en el aro. Bueno, no van a jugar muy bien. Si el otro equipo tiene claro su objetivo, va a tener serios problemas. Y ahora la iglesia necesita que se recuerde el objetivo. El objetivo es que la novia de Cristo, los cristianos, todos los cristianos, crezcan hasta la madurez, que es el cuerpo de Cristo fuera edificado. Ese es el ministerio que se estableció antes del apóstol Pablo, y aunque no somos apóstoles como él, tenemos ese mismo ministerio en marcha hoy. Enséñales, dice Cristo, a observar todo lo que he mandado, de modo que debemos saber lo que Cristo ha mandado y debemos estar enseñando que ese es el mismo ministerio al que hemos sido llamados, y podemos saber que Cristo nos va a empoderar para ese trabajo. De hecho, es trabajo, y esta es la segunda verdad que vemos aquí. El trabajo del ministerio de Pablo involucró una laboriosa enseñanza. ¿Viste cómo habló sobre eso en el capítulo 1 de Colosenses? Este trabajo es una lucha. Dice que estoy luchando en este trabajo. Me esfuerzo en este trabajo. A medida que nos involucramos en la vida de las personas, a medida que comenzamos a considerar la verdad que debemos compartir con la gente, es un trabajo constante decir qué es lo que Cristo ha mandado. Déjame seguir su palabra y entender eso, y luego, ¿y cómo se aplica eso a mi hermano y mi hermana que está en esta situación en particular? Fue un trabajo para Pablo, será un trabajo para nosotros. Escuche lo que Pablo dice al joven Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Ahí escribe: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El obrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Allí Pablo da 3 ejemplos. Hay un soldado, un atleta y un granjero, todos los cuales se dedican diligentemente a la obra que se les propone. Y entonces sabemos que es un trabajo. Fue un trabajo para Pablo, fue un trabajo para Timoteo, va a ser una lucha para nosotros. Esta obra de presentar a todos maduros en Cristo, este ministerio, implica proclamar a Cristo. ¿Escuchas al apóstol Pablo allí? Dice en nuestro texto de Colosenses 1, a Él proclamamos. Entonces, Pablo no solo proclamó una idea, él proclamó al Dios hombre, proclamó a un hombre que había resucitado entre los muertos, un hombre que vive hoy, un hombre que habla a través de su palabra, un hombre que reconcilia, un hombre que intercede como sacerdote. Este hombre, Cristo, Pablo lo predicó, lo proclamó, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. No estamos simplemente saliendo al mundo o incluso entre nosotros como cristianos y proclamando una mera estrategia.
Sabes, aquí está en 1, 2, 3 para saber cómo hacer lo que sea que quieras que se haga. No es solo un método que estamos proclamando. Hay sabiduría y hay pasos y todo eso. No es del todo malo, pero en el corazón de lo que hacemos es proclamar a Cristo y lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos por la forma en que vivimos nuestras vidas. Está brillando para un mundo perdido, moribundo y para los demás Cristo, que lo que significa ser el cuerpo de Cristo, que se está edificando, esa imagen de Dios que se recupera en el hombre, es proclamar al mundo al Señor Jesucristo. Este trabajo implica advertencia. Ves a Pablo decir que nuestro texto dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre. A menudo puede ser más fácil compartir una palabra de aliento que una de advertencia. También nadie quiere ser la persona que tiene que decirle a la gente no hagas esto. Pero eso es exactamente lo que hizo Pablo y nosotros debemos hacer lo mismo. Necesitamos reconocer que hay cosas que no debemos hacer y hay advertencias que vienen de la base del juicio. Al otro lado de hacer lo siguiente, escuchamos al Padre sabio hablando con el Hijo y Proverbios diciendo, no vayas por este camino, no vayas a su casa. Todos los que van a su casa terminan en el Seol. No vayas por ese camino. Y debemos estar dispuestos a advertirnos unos a otros. La dirección en la que vas, el tipo de cosas que estás diciendo, cosas que estás haciendo, esas cosas te llevarán a la muerte. No vayas por ese camino. Esta obra de ministerio que trabaja para que todos sean presentados maduros en Cristo implica enseñar a todos. Y eso incluye enseñar a diferentes personas. Pablo usa ese lenguaje. Que todos maduraran en Cristo. Y entonces piense en que comienza con usted mismo, asegurándose de que está aplicando la verdad sobre sí mismo. Sabes que fue Martin Lloyd-Jones quien dijo que una vez que muchos de nuestros problemas en la vida provienen del hecho de que no escuchamos a nosotros mismos en lugar de hablar con nosotros. Predicarnos la verdad a nosotros mismos es lo que tenía en mente. Podemos despertarnos un día con tipo de pensamientos malos, pero voy a decir, no, voy a tomar la palabra de Dios y me la voy a predicar a mí mismo, como lo hace el salmista. ¿Por qué estás abatido, alma mía? Espera en Dios, porque volveré a alabarlo. Y luego, una vez que el yo está creciendo en Cristo, debemos considerar a nuestras familias. Eso incluye a una esposa o tal vez incluye a un esposo, incluye a los padres, padre y madre, hijos, nietos, intercediendo por ellos y animándolos a que se les presente maduros en Jesucristo. Va a involucrar a los miembros de la iglesia local. Y miras a tu alrededor, en tu iglesia local, dices, aquí tengo la obligación de trabajar por el crecimiento de toda la gente aquí. Y cuando empiece a considerar a esas personas, habrá personas en diferentes lugares, diferentes niveles de santificación, y luego diferentes luchas que vienen del pecado. Aquel que está tentado a cometer un tipo de pecado, el otro que está tentado con otro tipo de pecado. Y necesitamos sabiduría. Puede ver desesperadamente necesitamos al Espíritu si vamos a participar en el ministerio de presentar a la iglesia maduros en Cristo. Y esta es la gente, incluye nuestra comunidad cristiana. Cristianos de otras iglesias de la zona, incluye compañeros de trabajo. Hay personas allí, la forma en que vivimos entre ellos. Representamos al Señor Jesucristo. Compañeros de clase, clientes de nuestro negocio. Todas estas personas que estamos trabajando para presentar maduros en Cristo. Ese trabajo ciertamente requiere de nuestra sabiduría. Necesitamos saber en el ministerio en el que participamos cuándo es el momento de hablar una palabra muy directa y cuándo es el momento de abstenerse de hablar. La sabiduría de ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Qué fácil es hablar antes de que comprendamos una situación realmente. Cuando nos estamos asesorando entre nosotros, debemos aprender a hacer preguntas y asegurarnos de comprender la situación antes de comenzar a dar consejos o comentar sobre cómo debe actuar una persona en una situación en particular. Por otro lado, existe el peligro de no hablar a la hora de hablar. Ser como uno de esos centinelas en la muralla que no decía nada cuando el enemigo estaba a las puertas. Hablar puede resultar costoso, hablar puede poner en riesgo las relaciones, puede arriesgar posesiones que tenemos en la vida. Y debemos estar dispuestos a decir la verdad cuando sea necesario.
Se requiere sabiduría en la forma en que realizamos la obra del ministerio que se nos presenta. Por lo tanto, considere el arduo trabajo en el que se dedicó Pablo. Habla en otros lugares del Nuevo Testamento sobre las noches de insomnio, pasando por hambre, a veces teniendo mucho, a veces teniendo poco, y se entregó a este ministerio. Y nuestras vidas deben verse de la misma manera, sacrificarnos genuinamente, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo mientras trabajamos para ver a otros madurar en el Señor Jesucristo. Considera ese proverbio maravilloso que dice: la mano del diligente gobernará. Eso es tan cierto para nosotros de muchas maneras. En este mundo ciertamente cosechamos lo que sembramos. Y si sembramos en abundancia, cosecharemos en abundancia. Y este es un llamado para que trabajemos con diligencia. Te animo a que examines tu vida ahora y digas: ¿cómo he estado orando por mis hermanos y hermanas en Cristo? Si tomara mis oraciones y las escribiera todas en una hoja de papel, ¿cuánto he estado diciendo? ¿Cómo han sido mis peticiones y por qué o por quién he estado trabajando como el apóstol Pablo trabajó para la santificación de la esposa de Cristo? Hacer eso requiere tomar las promesas de Dios que Él ha revelado y orarlas a las personas que nos rodean. Y hacer ese arduo trabajo en oración es un ministerio glorioso. Entonces, mirando a sus hijos y diciendo: oh Dios, ¿los santificarías por completo? ¿Les ayudarías a ser fuertes y valientes? ¿Les ayudarías a no temer a los hombres, sino temerte a ti? ¿Les ayudarías a ser como aquellos a quienes tú mirarás, que son humildes y contritos y tiemblan de tu palabra? Pedirle a Dios una bendición mayor sobre ellos y sus hijos que la que ha recibido nuestra propia generación, y también exaltar o levantar a los demás fuera de la familia, ser diligentes y fervientes en la oración. Es tan fácil ceder a la pereza y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con eso, que nos dediquemos diligentemente a la obra del ministerio. Hemos visto la meta del ministerio de Pablo, la obra del ministerio de Pablo. Finalmente, considere el poder del ministerio de Pablo. El poder del ministerio de Pablo provino de la energía que Dios suministró por su espíritu. Notes el idioma que usó allí. Dice luchando. Está luchando con todas sus energías, luchando con toda su energía. Y entonces el primer punto es que este trabajo es realizado por la energía del Espíritu, por la misma energía de Dios. Luchar con toda su energía no es la energía de Pablo y no es simplemente un tercer tipo de energía, como si tuvieras la energía de Dios y luego tuvieras la energía de Pablo y luego tienes la tercera energía que Dios toma y de alguna manera le da a Pablo. No, es la propia energía de Dios y por supuesto ese poder, esa fuerza en Pablo es infinita. El poder, la energía y los recursos infinitos de Dios. No le falta nada. Y es un mismo Espíritu el que obra en nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, llegamos a tener el mismo Espíritu de Dios habitando en nosotros. Cuán fácil es para nosotros olvidar la maravilla de la habitación del Espíritu en nuestras vidas. Somos criaturas caídas y sin embargo Dios nos declara solo por la sangre de su Hijo. Él nos adoptaría en su familia y nos daría su mismo ministerio para que more en nosotros, vivir dentro de nosotros. De modo que ahora no operamos por nuestro propio poder, no por nuestra carne, no por la fuerza humana, no simplemente por la fuerza que Dios provee, sino por su propio poder que ahora reside en nosotros. Dices: estoy cansado y escuché tu segundo punto sobre lo duro que tendré que trabajar para la santificación de los santos y no me queda nada. Bueno, yo te diría, está bien que te sientes, porque tienes el mismo Espíritu de Dios morando en usted y Él es quien te dará fuerza. En ese día de prueba, cuando sientas que no te queda nada para dar, recuerda esta verdad. El Espíritu de Dios realmente mora en ti. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora
obra en ti. Y Pablo dice que no solo obra por el Espíritu de Cristo, por la misma energía de Dios. Él dice que esa misma energía, ese poder, se obraba poderosamente en él. Tienes dos ideas distintas en el texto. Estoy luchando con toda su energía porque él obra poderosamente en mí. Es su poder el que obra poderosamente en mí. Así que incluso la aplicación de ese poder a ti viene del mismo Cristo, viene de Dios mismo. Él no lo hace, no es como si te diera el poder, así que está bien, te dará el poder y estarás habitado por el Espíritu. Ahora tendrás que fabricar la forma en que accedes a ese poder, y si eres realmente bueno para acceder a ese poder, obtendrás una gran cantidad de ese poder que ahora tienes, y si no eres bueno para acceder a ese poder, no lo obtendrás. Ni siquiera la aplicación del poder que está en ti ahora, el poder del Espíritu, esa aplicación es el que obra poderosamente dentro de nosotros. Qué consuelo nos da cuando nos enfrentamos a una situación que no salió bien. Dices, bueno, he estado trabajando para la santificación de los santos, pero traté de compartir una palabra y fue no bien recibida, estoy molesto y tengo miedo de intentar y lidiar y no sé qué hacer. Voy a mis mayores, o si soy pastor, ¿qué hago con un miembro en particular? Entonces, enfrentamos todos estos desafíos con nuestras propias debilidades y nuestras propias creencias. Tenemos esta gloriosa promesa. El Espíritu de Cristo permanece en nosotros y Cristo obra ese poder en nosotros. Él aplica eso para nosotros. Entonces, al participar en el ministerio, recuerda que la ayuda viene de los cielos. Mucha gente busca la autoayuda, buscan alguna forma de fortalecerse. Pero nuestra ayuda viene de los cielos, viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Y entonces debes mirarlo a Él. Debes alzar tus ojos a los montes, recordando que Él es quien te fortalecerá para el glorioso ministerio que se te presenta. Aquí en Colosenses vemos esta gloriosa verdad. El Espíritu da poder a los ministros para trabajar arduamente por la santificación de los santos. Entonces, tenga una comprensión muy clara de la meta. Es la santificación de los santos. Tener una comprensión muy clara de qué se trata el trabajo. Trabaja duro, labor diligente. Y mientras trabajas diligentemente para la santificación de la esposa, recuerda que Dios te ha dado su mismo espíritu. Ese espíritu es una ayuda para ti. Ese espíritu te convence. Ese espíritu le da poder para que puedas llevar a cabo este glorioso ministerio.